Cuando tenía 13 años, mi mamá y yo nos mudamos de vivienda. Se trataba de una pequeña casa en una situación de descuido importante, pero que por lo mismo rentaba a un precio muy bajo. Y considerando que mi mamá se tenía que hacer cargo de los dos, entiendo por qué decidió que era mejor tomar esa opción. Claro que en ese momento yo no me sentía nada a gusto, pues como cualquier adolescente no veía las cosas de la misma manera. Realmente no hubo mucho que mudar, salvo por algunas bolsas de ropa y unas cuantas cajas. Mi mamá y yo no teníamos gran cosa. La casa tampoco tenía mucho, era una sola planta con 2 recámaras y los muebles venían incluidos con la renta, así que nos tomó unas cuantas horas establecernos adecuadamente. Después que entré a la que sería mi habitación, no me sentí nada cómodo, y les va a parecer tonto, pero era como si algo dentro de mi cabeza dijera: no, tú no vas aquí. Y no me refiero a que escuché algo, más bien era una sensación, o llámenle intuición si quieren. En cualquier caso, acomodé mis cosas lo mejor que pude, y tan pronto comimos algo me fui a acostar y a escuchar música. De las pocas cosas que tenía en ese momento era un reproductor MP3 que me gustaba muchísimo, y al cabo de algunas canciones me quedé dormido. El sueño que tuve fue muy perturbador. Estaba yo, en tercera persona, justo frente a nuestra casa, en un espacio muy pequeño como de 1 metro cuadrado, que correspondía a un microjardín que estaba bajo la ventana principal de la casa. Al mirar hacia la entrada de la puerta, se encontraba la figura de un anciano sonriendo, solo que no tenía dientes y usaba un sombrero un tanto grande para su cabeza. La mirada del anciano era intensa, y no era algo que yo pudiese considerar agradable, pero tampoco era monstruoso. Es decir, era solo incómodo y estresante. Me hablaba, pero me costaba trabajo entender qué decía. La sonrisa de su rostro no se desvanecía cuando hablaba, lo cual sí era un tanto perturbador. ¿Qué dice?, le pregunté en varias ocasiones, buscando que me repitiera lo que intentaba comunicar. Con un sonido ahogado y nada tranquilizante, logré escuchar: ¡las monedas! Inmediatamente desperté. Me encontraba muy acelerado. Había sido una pesadilla muy vívida, por así decirlo. Salí de mi cuarto y busqué cualquier excusa para ir con mi mamá. La sensación incómoda en esa recámara no era nada tolerable. Lamentablemente, llegó la noche y de nuevo la inevitable situación de quedarme en mi habitación. Volví a tener la misma pesadilla, o bueno, una muy parecida. Puedo recordar las leves diferencias. El anciano parecía estar estresado de que yo no le entendiera, y aunque recordaba que decía algo de las monedas, para mí era claro que decía muchas más cosas que yo no lograba entender. Nuevamente, en cuanto logré discernir algo de lo que me decía, escuché: ¡las monedas! Desperté en el acto, y por un segundo juraría haber visto en la oscuridad la silueta de este anciano, justo frente a mi cama. Mi reacción natural fue voltear la cara, y cuando tomé el valor suficiente para mirar de nuevo, ya no había nada. Pasé esa noche en vela, pues ¿quién podría dormir después de esto? La rutina del día siguiente me ayudó a distraerme un poco. Fui a la escuela, que ahora me quedaba un poco más lejos que antes. Me fue muy difícil concentrarme, pues venía a mi mente el recuerdo del día anterior. Y cosa rara, hice cualquier cantidad de esfuerzos para no tener que regresar a casa. Mi mamá no estaría ahí sino hasta la noche, y pues así como yo tenía la escuela, ella tenía su empleo. Hacia las 5 de la tarde volví a casa e hice todo lo posible por no entrar a mi recámara. Dormí un rato en la sala y no tuve ningún mal sueño. Mi madre al llegar me despertó, cenamos juntos, y aunque intenté persuadirla de que me diera oportunidad de dormir en la sala, me dejó claro que debería dormir en mi recámara. La historia se repitió y volví a tener la misma pesadilla. Esto fue sucediendo por semanas,
me empezó a afectar considerablemente. Me volví más irritable de lo normal y no me atrevía a contarle a nadie. Me daba una vergüenza que pensaran que estuviera loco o se burlaran de mí. Al cabo de un tiempo, logré captar más palabras del anciano con el que soñaba. Su mirada tétrica, con esa sonrisa vacía, no es algo que uno pudiese manejar con facilidad, pero era como si estuviera más cerca cada vez, y logré escuchar qué decía. Enterradas, sácalas. Supuse que era mejor tomar otra iniciativa, una diferente. Decidí aprovechar el tiempo que pasaba solo en casa y buscar las monedas. Parecía un tanto obvio que el primer lugar a buscar tendría que ser el pequeño espacio del jardín que teníamos. No teníamos pala, así que le pedí a una de las vecinas que me prestara una de esas palitas para jardín. Cerré los ojos e imaginé la escena que ya había visto tantas veces en mis sueños para ubicar el lugar exacto donde yo aparecía en estos y comenzar por ahí. Así lo hice y no me tomó mucho tiempo encontrar una pequeña caja de madera envuelta en una bolsa hecha de manta, muy deteriorada. Adentro de la caja había algunas cartas y dentro de uno de los sobres se encontraban 4 monedas muy grandes, plateadas, aunque ya con un tono azulado por la corrosión. Un par de semanas después, descubrí que se trataba de onzas Troy y al venderlas nos dieron un poco de dinero que nos sirvió mucho a mi mamá y a mí. Tan pronto llegó mi madre, no dejó de notar la tierra removida en la entrada y aunque se dispuso a reprenderme, se contuvo una vez que le mostré las monedas y le conté toda la historia. Concluimos que habíamos ayudado a un alma en pena a dejar atrás algo que lo ataba a este mundo. Lo corroboré esa misma noche, en la que ya no tuve esa pesadilla, pero sí soñé con el anciano. Este ya no hablaba, solo me miraba, con esa sonrisa vacía. Después de eso no volví a soñar con él, y la sensación de incomodidad en mi recámara también se desvaneció.